Ya. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos sean todos a Radio Fono. El programa del día de hoy se llama Charlando con Fonos. Mi nombre es Roger Tangarife. Hace poco asistimos a un conversatorio con la Universidad del Rosario y la Corporación Universitaria Iberoamericana, en donde básicamente hablaremos sobre la información que recopilamos en ese conversatorio. Además, también sobre esos profesionales en fonodiología que se desempeñan en diversos roles y ambientes. El día de hoy cuento con dos invitadas especiales, Jennifer Flores y Tatiana Garavito. ¿Cómo se encuentran, chicas? Muy bien, muchas gracias por invitarnos a tu programa el día de hoy. Muy bien, Roger, muchas gracias. Gracias por invitarnos a tu programa el día de hoy. Es una gran oportunidad para expandir nuestros conocimientos. Listo, chicas. Entonces vamos a recopilar esas preguntas que se realizaron ese día. La primera nos dice entonces, ¿cuáles son los roles y funciones que hace el fonodiólogo en su escenario? Pues primero pudimos identificar que los fonoaudiólogos que estaban presentes y a los que se les hicieron las preguntas se desempeñaban en diferentes escenarios, como por ejemplo el escenario clínico, educativo, y el social y comunitario. Y de ellos, pues ellos eh, tienen diferentes roles. En ese momento, todos eran docentes de diferentes universidades, unos del Rosario, unos de la Ibero, ¿sí? Y también realizaron roles o realizan roles a nivel investigativo, asistencial, docente y administrativo. Incluso una profe realizaba en su trabajo el rol de, bueno, ella estaba en la parte de ambiente de seguridad y salud en el trabajo. Entonces era muy interesante ver todo el campo laboral pues, que tiene el fonoaudiólogo. Listos, chicas. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué lo motivó a enfocarse en su escenario profesional? Digamos que ellos comentaban que iniciaron su carrera, su pregrado, con un pensamiento totalmente diferente con el que terminaron, ¿sí? Entonces algunos entraban con la idea de que querían irse por la parte clínica y en esa em, práctica se dieron cuenta que en realidad eso no era lo suyo y terminaron en educación o en bienestar. Bueno, entonces ellos contaban que es algo que se va a ir dando o afirmando o pues bueno, con el cambio de pensamiento en que nos podemos enfocar nosotros en un futuro. Perfecto, chicas. ¿Y a ustedes en qué les gustaría enfocarse? A mí me gustaría enfocarme en el ambiente social y comunitario y en el ambiente educativo porque siento que es una manera más cercana de estar con las personas, como que uno tiene la oportunidad, y no voy a decir que en clínica no, pero esos dos me parece que son bastante interesantes. Por ejemplo, en el educativo uno siempre está con los niños ahí en el tema de la educación, de ver su proceso, de cómo avanzan, de ayudarlos. Y en la parte de comunitaria, pues se puede prestar a cualquier tipo de población y a cualquier tipo de características socioeconómicas. Me parece muy interesante. Esos Perfecto. son los Por planes. ejemplo, en mi caso, me encantaría pues enfocarme en la parte clínica, específicamente pues en audiología. Me encanta todo esto que tiene que ver en cuanto a brindarle a mis pacientes, si llegan a presentar de pronto algún tipo de pérdida auditiva, pues bueno, comentarles como qué posibles soluciones o cómo se puede prevenir eh, ese tipo de pérdidas, ¿verdad? No sé si Jennifer de pronto nos quiera comentar un poquito sobre qué quiere especializarse o en qué se quiere enfocar, perdón. Bueno, me gustaría enfocarme en el ambiente clínico. He tenido la oportunidad de estar allí y me parece muy bonito el poder aportar algo a la vida de las personas, además de la fonoaudiología, siendo que en un contexto tan difícil como lo es una clínica, ya que nadie va por gusto, em, a veces una sonrisa o sentarte a escuchar lo que esa persona está sintiendo y que pueda desahogarse o bueno, otras cosas, me llama mucho la atención. Es como poder ayudar.
más allá de la fonoaudiología a las personas que están en este lugar. Claro, también enfocándonos un poquito que somos obviamente modelos comunicativos. Pero bueno, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los rasgos y actitudes diferenciales que deben adoptar el estudiante para cada escenario de práctica? Estos rasgos y actitudes diferenciales son dependiendo del lugar, obviamente, donde está el estudiante, porque, digamos, si cuando se entra al comunitario y social, en la Iberoamericana se maneja de esta forma, primero es el comunitario y social, el estudiante va a entrar muy feliz y motivado por lo que va a realizar en ese lugar, pero, pero también va a entrar con algunos miedos, ¿sí? Y me parece que los rasgos y actitudes que debe manejar el estudiante deben estar encaminados a el hecho de que tenga como, a que se sienta como bien con él mismo, como que se sienta seguro de lo que está haciendo. Esos son como rasgos y actitudes que sí debe tener el estudiante y eso es un énfasis que nos hacían los docentes que estuvieron en ese conversatorio, de toda la seguridad. Sí, también ellos resaltaban la importancia de, por ejemplo, en el área clínica, ser muy humanos, ¿sí? Ser conscientes de que las personas no están pasando por un buen momento, tanto el paciente como la familia o los acompañantes, entonces debemos ser siempre como muy comprensivos eh, para poder hacer que ese paso por el hospital sea más fácil para ellos. También em, estaba el dejar la palabra asco a un lado. Lo mismo, digamos, en el área educativa, la paciencia, ¿sí? A veces, digamos, para los niños no es fácil estar sentados 6 horas en clase y es algo que debemos entender, ¿sí? Entonces debemos manejar como esas cositas que son pequeñas, pero a veces nos cuestan. Claro, también debemos tener en cuenta nuestras bases. Se supone que hemos estado en una trayectoria eh, un poquito pues ya larga, en donde pues obviamente hemos adquirido información, ya sabemos sobre cosas, sobre cómo tratar a los pacientes, como ustedes lo comentaron antes, debemos entrar un poquito más seguro, dejar de lado ese nerviosismo sobre, bueno, ¿qué va a llegar? ¿Qué haremos en ese momento? ¿Será que nos va a ir mal? También sacarnos de la cabeza eso que en algún momento nos llegaron a comentar sobre que si hacíamos algo mal, íbamos a matar al paciente. Entonces, pues, obviamente eso es un concepto erróneo, no es imposible, en nuestro caso, pues nosotros llegarlo a matar. Bueno, pues imposible no, pero pues obviamente no va a estar dentro de nuestras posibilidades Si no, que tiene que pasar esto. haciendo énfasis en lo que decía Jennifer sobre lo del asco, hacemos referencia como que nosotros como fonoaudiólogos nos vamos a enfrentar a situaciones que probablemente no sean tan agradables para nosotros. Poniendo un ejemplo, digamos un paciente que tenga una traqueostomía y el paciente tosa o el paciente haga algo que probablemente va a tener fluidos, digamos que no va a ser algo agradable para nosotros, pero nosotros tenemos que dejar a un lado, digamos, ese tipo de, mm, ¿cómo se puede decir? Ese tipo de, entre comillas, asco, ese tipo de cosas que no nos parecen tan higiénicas, porque nosotros tenemos que ser profesionales y tenemos que ser consecuentes de que nosotros vamos a hacer algo para que ese paciente no se encuentre más tiempo, digamos, en esa situación en la que está o pueda mejorar en esa situación en la que está. Entonces, digamos, es como no ser tan, en ese sentido, sí, asquientos, pero haciendo énfasis de que tenemos que normalizar las cosas que nosotros vamos a ver. Así es. Listo, chicas. La siguiente pregunta es, ¿cuál considera que es el diferencial más grande que tiene el escenario en el que usted se desenvuelve? El diferencial más grande que tiene el escenario en donde uno se desenvuelve, pues ahí sí tiene que ver totalmente con el tipo de población
y la situación de la población. Es decir, por ejemplo, algunas personas, cuando uno está en ambiente social y comunitario, eh, es, es, es más que todo como actividades de motivación, de movimiento, de por ejemplo, si se habla de de adultos mayores, puede ser un geriátrico, es de que ellos mantengan esas habilidades comunicativas y eso se puede hacer con actividades lúdicas, entonces es como mucho movimiento, mucha cosa. Pero si se habla de un ambiente clínico, es más complicado porque en el ambiente clínico el paciente presenta otras características y otras dificultades que probablemente las actividades no sean tan lúdicas o no puedan ser tan lúdicas. Entonces, esos son cosas diferenciales bastante interesantes. Por ejemplo, en la parte educativa, los niños están en un proceso de aprender y de conocimiento y de adquirir conocimiento y nosotros como bonos, pues lo que vamos a hacer es que ese niño mejore sus capacidades para poder adquirir más conocimiento, teniendo en cuenta las condiciones en las que está el niño. Si es un niño que tiene deficiencia, ya sea auditiva, de tipo visual, de tipo cognitivo, todo esto nosotros tenemos que tenerlo en cuenta para que el niño pueda recoger toda esta información. Entonces, más que todo depende de esas características que mencioné al principio. Claro, chicas, pues teniendo en cuenta que nosotros nos tenemos que adaptar a la situación, al momento. Obviamente, como tú lo mencionabas antes, en el escenario clínico, los pacientes están ahí pues no porque quieran, básicamente están ahí pues porque obviamente pues presentan algo. Ajá. Pero bueno, ¿algo que quieras agregar, Jennifer? Sí, pues como se había mencionado anteriormente y complementando lo que dijo Tatiana, es, digamos, en un ambiente educativo, pues vamos a estar con niños por lo general, entonces necesitamos ser como muy creativos. En un ambiente clínico, también como se dijo anteriormente, ser como muy comprensivos, ser muy humanos. Bueno, y dependiendo la situación, dependiendo la edad, hay que buscar una manera de que siempre se logre el mejor resultado posible. De llegarle a los pacientes o a los Así usuarios. es. Tienen toda la razón. Listo, chicas. La siguiente pregunta es, ¿considera usted que la remuneración económica de satisfactores, teniendo en cuenta su trayectoria profesional? Digamos que pues estamos en un país donde desafortunadamente no solo en la fonoaudiología, sino en muchas otras profesiones, pues el valor económico que le dan a su trabajo pues no es bueno. Y pues digamos acá los maestros expresaban que sí, que uno tiene que invertir plata, sí, dinero, tiempo, hacer el pregrado, después del pregrado uno sigue preparándose y sigue preparándose todo el tiempo, todo el tiempo. Y digamos que esto es poco valorado. Exacto, Está totalmente de acuerdo con Jennifer. perfecto. Listo. Entonces, ¿qué harían desde el área que se desempeña para empoderar la labor del fonoaudiólogo? Uy, esta pregunta está Bueno, bastante yo interesante. Perfecto, pues básicamente para ponerle un poco de contexto a esto, básicamente un profesor que se desempeña en la parte de bienestar social nos hacía mucho énfasis en cuanto a, y bueno, una invitación también, que nos debemos agremiar un poquitico más en ese sentido de que debemos estar un poquito como más presentes, tenerlo más en cuenta, pues porque, por ejemplo, nosotros pasamos por ahí, pero no nos adueñamos en este sentido, pues, de que obviamente si nosotros brindamos un buen servicio en esta parte, pues obviamente como ustedes saben, básicamente de aquí es donde surgen casi todos nuestros casos. Entonces, si nosotros no hacemos como esas prevenciones y asimismo esas promociones desde este ámbito, pues no va a haber una mejoría a futuro. creo que nosotros debemos mostrar la importancia de nuestro trabajo en cada situación que se nos presente, ¿sí? Mostrar como
Si nosotros no hubiéramos intervenido ahí, de pronto eso hubiera desencadenado cosas no tan buenas, ¿sí? O el haber estado ahí tuvo como resultado esta mejoría o este resultado óptimo, ¿sí? Creo que depende de nosotros mostrar la importancia de lo que hacemos en cada situación. Exacto, y a medida que podamos poder mejorar también nuestras capacidades en lo que sea, en lo que nos vayamos a especializar o a hacer, siempre tratar de ser los mejores porque eso es lo que nos va a diferenciar del resto, porque eso es lo que va a enaltecer la carrera y la fonoaudiología. Listo, chicas. La siguiente pregunta es, ¿está vinculado a una asociación gremial? ¿Cuál es la importancia de vincularse a una asociación? La importancia de vincularse a una asociación gremial viene siendo a estas, como esta, como los beneficios que esto trae. Por ejemplo, el reconocimiento entre otros profesionales fonoaudiólogos dentro del gremio fonoaudiólogo, ¿sí? Porque digamos, si un fonoaudiólogo no pertenece a este tipo de asociaciones, pues es muy difícil que pueda ser reconocido por otras personas, por otros fonoaudiólogos y que pueda ser recomendado. Pero cuando empieza a ser reconocido, puede ser partícipe incluso de actividades donde son solamente de fonoaudiología, como encuentros nacionales, internacionales, como actualizaciones de investigaciones. Y esto es muy interesante porque esto, aparte de que lo ayuda a uno a reconocerse entre el gremio, también lo ayuda a uno a em, agrandar el conocimiento que uno tiene respecto a la fonoaudiología y así seguirla y seguirla estudiando. Sí, complementando esto, el estar vinculado es como un peso a la hoja de vida, ¿sí? En el que al momento que van a contratar un fonoaudiólogo, van a escogerte a ti en cambio de otro por estar vinculado ahí, ¿sí? O sea, digamos que ayuda mucho a la imagen profesional. Claro, pongamos un ejemplo, por ejemplo, chicas. Por ejemplo, nosotros estar vinculados en la ASHA. También debemos tener en cuenta que aquí nosotros vamos a adquirir información, la cual vamos a también poder ayudarle a otros profesionales, pues de pronto información y demás, o por medio de una asesoría. Brindarle también estos conocimientos que nosotros pues podemos adquirir al estar vinculados en estas asociaciones. Exactamente, y además digamos que supongamos que uno está haciendo una investigación individual sin ningún tipo de asociación ni nada. Y si uno pertenece a este tipo de gremios, uno puede hacer que esa investigación se haga reconocida y la conozcan más personas y de pronto esa investigación le puede servir a otros fonoaudiólogos. Entonces esto es bastante interesante, es algo que se debe hacer. Perfecto, bueno. Ahora, ¿cómo se conforma el equipo interdisciplinario con el que ejerce su práctica laboral y cómo ha sido su experiencia de trabajo? Bueno, digamos que el cómo se conformaría también pues depende del ambiente en el que se esté, ¿sí? Em, digamos que una cosa que resaltaban los maestros acá era que se debía intentar tener como un buen equipo de trabajo y un buen ambiente, em, ya que si uno no funcionaba o si uno no estaba como em, la misma sintonía, por decirlo así, con los otros, pues nada iba a funcionar o pues no iban a obtener los resultados que se querían. Así es, este es un trabajo que obviamente, como ustedes saben, debe ser colectivo y pues también debemos tener en cuenta las capacidades, los conocimientos también de otras personas, pues para que sí mismo nuestros pacientes, pues como el fin de todo es que pues estén bien, ¿verdad? De tener unos resultados óptimos. Exactamente, totalmente de acuerdo con ustedes dos. Pero bueno, listo, chicas. Entonces, ahora, ¿cuáles creen que son las dificultades más frecuentes a las que se enfrentan los estudiantes al momento de llegar a la práctica y qué consejo nos darían? Según lo que nombraban los profesores,
la más importante y la que más se notaba era la inseguridad. El estudiante entraba con bastantes inseguridades. Si ellos mencionaban pues que, digamos, en el consejo que nos darían es confiar en todo el trabajo que nosotros hemos realizado para llegar a ese punto que sería la práctica, ¿sí? O sea, si no nos hubiéramos esforzado, si no hubiéramos estudiado y si no tuviéramos claros los temas, pues simplemente no estaríamos ahí. Entonces, la clave está en confiar en nosotros y pues que en nuestro trabajo, ¿sí? Que nuestro trabajo está bien hecho. Claro, súper de acuerdo con ustedes. Como lo mencionamos anteriormente, pues tener esas bases, obviamente debemos estar confiados porque nosotros ya adquirimos unas bases en esto que llevamos de estudio, estos 5 semestres. Obviamente de aquí van a surgir bastantes cosas y vamos a poder aportar de manera significativa y efectiva a nuestros pacientes. Por último, chicas, entonces nos queda, ¿considera usted que la práctica debería ser remunerada adaptando un rol laboral en los escenarios? ¿Y cuáles serían las condiciones para llegar a este fin? Bueno, digamos que en la Corporación Universitaria Iberoamericana y la Universidad del Rosario manejan la práctica, el tiempo de práctica distinto, ¿sí? Por ejemplo, ellos mencionaban que la Universidad del Rosario tenía como lapsos de tiempo de 3 semanas, ¿sí? A diferencia de la Corporación Universitaria Iberoamericana, que tiene semestres completos como con una misma población y un mismo ambiente. En ese caso, yo consideraría que sí debería ser remunerada porque independientemente de que nosotros estemos en práctica o no, estamos ofreciendo un servicio, ¿sí? Un servicio con el que estamos buscando em, llegar como a una solución de un problema, una deficiencia o algo que se esté presentando, ¿sí? Entonces, eso implica tiempo, implica trabajo, implica muchas cosas y pues nosotros ahí estamos trabajando. Entonces yo considero que sí y esto pues también fue apoyado por uno de los maestros que se encontraban en el conversatorio. Claro, Jennifer. Agregándote también que, pues, en dicho conversatorio nos comentaban los profesores, pues, que en estos lapsos cortos, como tú los mencionaste anteriormente, como de 3 semanas, obviamente ellos no veían conveniente de que, obviamente, se les remunerara a los estudiantes, porque, bueno, van a comenzar el tratamiento, van a comenzar con sus objetivos, pero no van a ver una solución, no van a ver esa evolución. Entonces, pues básicamente decían como, no, no es factible, obviamente, que se remunere esta parte por ese tema. Entonces, pues básicamente la Corporación Universitaria Iberoamericana sí estuvo a favor de esto, pues porque nosotros nos dedicamos un semestre completo en donde comenzamos con la elaboración de esos objetivos, comenzamos luego ya con la intervención de ellos y asimismo ya al final ver cómo nuestro paciente sí evolucionó y si evolucionó pues y como le estábamos mencionando, estamos dando nuestro servicio, el cual pues obviamente se debe tener tomado en cuenta. Exacto, totalmente de acuerdo con ustedes dos. No puede, digamos, em, o sea, esto de la remuneración es interesante porque nosotros nos estamos preparando, así como decía mi compañera, para tener unas bases específicas y poder tratar con un paciente y poder tratar con una población. Y también estamos ofreciendo un servicio. Entonces, nuestro servicio debería ser reconocido en el sentido de que las prácticas sí deberían ser remuneradas cuando el estudiante pasa todo un proceso de observación, intervención y, y con un paciente. Entonces, ahí sí me parece que sí debería ser y que sí debería hacérsele este reconocimiento. Listo, entonces muchísimas gracias a todos. Recuerden que les habló Roger Tangarife en Radio Fono. Muchísimas gracias Jennifer y Tatiana por haberme aceptado la invitación el día de hoy. Roger, muchas gracias a ti por la invitación, de verdad muy encantada. Muchas gracias, Roger, por ofrecernos este espacio. Y bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Esperamos vernos en una próxima ocasión.
Bye bye.